Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Israel Zavala y quisiera compartir con usted una porción de la palabra de nuestro Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, nosotros encontramos pues el establecimiento de la iglesia de Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pedro en aquella ocasión predicó el evangelio a aquella multitud de personas y como 3,000 fueron bautizados. En aquella ocasión, dice la escritura, fueron añadidos a la iglesia. En esa ocasión, el día del Pentecostés, fueron cumplidas las profecías que hablaban acerca de la venida del reino, el establecimiento del reino. Cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18 que establecería o edificaría su iglesia, le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Las llaves, la palabra llaves, significan o simbolizan autoridad. A través de la predicación del Evangelio, a Pedro se le dio la autoridad, por así decir, de abrir las puertas del reino en aquella ocasión. Y 3,000 personas fueron añadidas. Poco tiempo después vendría la persecución sobre los cristianos, encabezada por Saulo de Tarso, de tal manera que fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Y un evangelista, un cristiano llamado Felipe, dice la escritura que descendió a Samaria. Y dice en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, quisiera leer la escritura, dice el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y quisiera hacer énfasis en la frase, les predicaba a Cristo. Felipe predicaba a Cristo. Y predicar a Cristo, pues es lógico hablar acerca de la persona de Cristo, hablar de su muerte, de su resurrección, hablar acerca de su segunda venida, él prometió volver, hablar de su deidad. Hay muchas cosas que implica predicar a Cristo. Pero me llama la atención que en el versículo 12 dice de la siguiente manera, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, dice aquí, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hablaba acerca del reino de Dios y hablaba acerca de Jesucristo. La predicación de Cristo implica también hablar del reino. Y hablar del reino es hablar de la iglesia, como explicábamos al principio. Felipe lo hacía. Felipe hablaba, predicaba acerca del reino de Dios. No es el único que lo hacía, el apóstol Pablo también. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, aquí mismo, pero en el capítulo 19, Hechos 19, dice, por ejemplo, en el verso 8, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿De qué hablaba con esos judíos en la sinagoga? ¿De qué les predicaba? ¿Qué trataba de persuadirles, de enseñarles acerca del reino de Dios? 3 meses. Hay personas que dicen, a mí háblame de Cristo, pero no me hables de la iglesia. Yo no quiero saber de la iglesia, solamente quiero saber de Cristo. ¿Será posible esto? No, no es posible. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia, el Señor Jesucristo le habló en el camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A quien perseguía a Saulo era la iglesia, pero al perseguir a la iglesia, perseguía a Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos acerca de Cristo, por consecuencia tenemos que hablar acerca de su reino. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Podemos separar a Cristo, la cabeza, de su cuerpo? No, no es posible. No es posible. Y el ejemplo en la escritura es que predicaban el evangelio, sí, predicaban a Cristo, sí, pero también hablaban acerca del reino. Dice, por ejemplo, también en el capítulo 20, Hechos capítulo 20, verso 25, cuando habla con los ancianos de la ciudad de Éfeso y se despide de ellos, dice el verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya no le iban a ver probablemente, pero dice, he pasado predicando el reino de Dios. ¿Qué predicaba Pablo? Predicaba acerca del reino. Cuando él llega o está en la ciudad de Roma, dice también en el libro de los Hechos, un poco más adelante, el último capítulo del libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 30, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, dice el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Predicaba acerca de Cristo y acerca del reino. Es necesario. Cuando nosotros le hablamos
a las personas del Evangelio cuando nosotros nos acercamos a ellos para predicarles acerca de Cristo. Es necesario hablar acerca también del reino, acerca de la iglesia. Hay muchas iglesias hoy en estos tiempos, hay más de 1000 religiones y la gente está confundida. Por eso es importante que cuando uno hable con las personas les explique las características de la iglesia del Señor y comparar a través de la Escritura, hacer un comparativo. ¿Cuáles son las características de la iglesia de la cual habla el Nuevo Testamento y cuáles son las características de las iglesias que existen en nuestros tiempos? De tal manera que queremos ponernos a sus órdenes, estimado amigo. Si usted está interesado en saber más, conocer más a detalle acerca de la predicación del reino de Cristo Jesús, comuníquese con nosotros con toda confianza y nosotros vamos a ayudarle, vamos a explicarle a detalle lo que la palabra de Dios habla en cuanto al Evangelio y en cuanto al reino de Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.